Días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Gracias, Señor, porque Él vino, entregó su vida, resucitó. La tumba está vacía y lo más glorioso es que regresará por segunda vez a levantar a su pueblo. Amén. Si trajo su Biblia, quiero invitarle por favor que vaya al libro de Hebreos, capítulo 13. Si no tiene una copia de las Escrituras, puede levantar una mano y uno le hará posible llegar una Biblia, o puede acercarse a alguien que esté a su lado para que pueda leer con él o con ella. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 7 y versículo 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Dijo alguien que una vida cristiana sin doctrina no sirve. Y una vida cristiana basada únicamente en acciones, pero sin doctrina, tampoco sirve. Así que la verdadera vida cristiana consiste en tomar la doctrina o la enseñanza bíblica que recibimos y vivirla cada día. Es decir, la vida cristiana en sí es la doctrina bíblica aplicada en la vida diaria del creyente. Tristemente, esos hermanos de la iglesia en Roma, en Hebreos, que estamos estudiando, estaban enfrentando ese problema. Al final del capítulo 12, versículo 28, el autor les dice lo siguiente: por tanto, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirviendo a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ya que nuestro Dios es un Dios fuego consumidor, debemos poner en práctica todo lo que Él pide de nosotros. En este capítulo 13 hemos visto una serie de exhortaciones para estos hermanos en la iglesia de Roma, que también se aplican a nosotros el día de hoy. El autor los ha llamado a mantener el amor fraternal entre ellos, los ha llamado a practicar la hospitalidad, los ha llamado a recordar o tener en la mente los hermanos que están siendo perseguidos por causa de la fe. Llamó a toda la congregación a valorar o estimar el matrimonio, y sobre todo los casados a que su lecho matrimonial se mantenga puro. El último sermón, la última semana, miramos que los llamó a estar contentos. Estén contentos con lo que tienen, no anden deseando nada, disfruten lo que Dios les ha dado. Yo les dije al principio de este capítulo que íbamos a tocar varios temas para aquellos que disfrutan
Dan un tema un día, un tema otra semana, un día otra semana. Esta semana, por ahora deben estar felices porque estamos tocando un tema diferente cada semana. Están felices. Hoy el autor del versículo 7 y 8 les va a hablar de un tema importante y es recordar a los líderes y a los maestros para imitarlos. Así que el pasaje de hoy lo vamos a dividir, estos dos versículos, o bueno, este versículo 7, más que todo, lo vamos a dividir en 3 partes, o 4. El mandamiento que el autor le está dando a los hermanos. Segundo, cómo debemos obedecer ese mandamiento. Tercero, el propósito de seguir ese mandamiento. Y por último, la esperanza que tenemos en cumplirlo. O sea que cuando lo cumplimos hay algo que seguimos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento en estos versículos? Miren lo que dice el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cuál es el mandamiento allí? Acordarse. En el original, esta palabra está en imperativo. Es decir, que es una orden que debe cumplirse continuamente, no una sola vez, no de vez en cuando, sino que es algo constante. El autor le está diciendo a estos hermanos que el mandamiento de acordarse debe ser constante en sus vidas. El llamado es a no olvidar. El llamado es a pensar a menudo. O el llamado es a ejercitar la memoria continuamente para mantener en su mente lo que Dios pide de ellos. Es el mismo término que el autor usó en Hebreos capítulo 11, versículo 15, cuando estaba hablando de los patriarcas, ¿recuerda? Dice el versículo 15, dice lo siguiente: pues si hubiesen estado pensando, ahí está la palabra, pensando en aquella de donde salieron, ciertamente teniendo tiempo de volver. También lo usa en el versículo 22 del capítulo 11. Pero en ambos casos, el autor llama a mantener viva la memoria de lo que Dios les ha dicho y de lo que deben recordar. Ahora la pregunta es, y creo que es la más obvia, ¿qué debían recordar? ¿Qué cosa no debían olvidar? Bueno, el autor dice: acordaos de vuestros pastores. Según los expertos, la palabra que es traducida como pastores allí en realidad es líderes. Es el mismo término que él va a usar más adelante en el versículo 17, cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. Entonces, si tienen que acordarse de sus pastores o sus líderes, la pregunta es: ¿quiénes son los líderes que estos hermanos debían recordar constantemente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿De qué líderes nos está hablando? ¿O de qué pastores nos está hablando, para usar la traducción que estamos usando? Ahora, yo no creo que esté hablando de los pastores, del pastor actual de esa congregación. No creo que está hablando de ese pastor actual o de ese líder. Más bien está hablando de los líderes, ¿de dónde? Del pasado. Aquellos pastores que les enseñaron la palabra de Dios cuando ellos comenzaron su vida cristiana. Pastor, ¿y por qué dice usted eso? Bueno, por lo que nos dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Esos líderes, esos pastores que os hablaron la palabra de Dios. Noten que el verbo hablaron está en pasado. Posiblemente porque esos líderes ya no estaban presentes con ellos.
Dicen algunos comentaristas que posiblemente está hablando de esos líderes que les hablaron de Cristo hace muchos años. Recuerde que ya habían pasado unos 30 años más o menos, 20, 30 años desde cuando el autor escribe esta carta. Esos primeros mensajes que escucharon de los apóstoles de Cristo o de los que siguieron después de ellos, estos líderes que no solo guiaron a la iglesia en su momento, sino que la protegieron, sino que también fueron maestros de ellos. Y dice el texto, cuando el autor dice hablaron la palabra de Dios, se refiere a que constantemente les enseñaron y los exhortaron con la palabra de Dios. Ellos nunca dejaron de enseñar a Cristo, y como lo hemos dicho desde este púlpito en muchas ocasiones, el centro de la predicación o de la enseñanza de toda congregación debe ser ¿quién? Cristo, porque toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis nos guía a Cristo. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2 dijo lo siguiente. Eso fue lo que le dijo a sus hermanos en Corinto. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, me interesé en únicamente predicar ese evangelio, Cristo. Ese Cristo que vino, ese Cristo que murió, ese Cristo que resucitó, ese Cristo que ascendió a los cielos y ese Cristo que regresará por segunda vez. En todo momento el objetivo de estos pastores y estos líderes fue enseñarles la palabra de Dios. Por eso es que ellos tenían que recordarlos siempre, manteniendo en su memoria viva el ejemplo o todo lo que ellos predicaron. Ahora, ¿por qué el autor le pide a estos hermanos que recuerden los líderes del pasado, aquellos que le enseñaron la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo podría pensar al menos en dos motivaciones. Y la primera motivación quizás es porque él conocía la situación espiritual de estos hermanos. Como andaban desanimados, como andaban ya que no querían congregarse, ya no querían escuchar la palabra, el autor le dice, hombre, por favor, recuerden, se habían vuelto espiritualmente perezosos. O quizás por miedo a la persecución o negligencia, dejaron de prestar atención y le dice, por favor, recuerden todo aquello que les enseñaron en el pasado. Vaya a Hebreos capítulo 5. Versículo 11 y versículo 12. Mira lo que le dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Perezosos dijimos en su momento. Porque, mire, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, que en lugar de haber ido creciendo en la fe, se habían vuelto bebés espirituales. Por eso recordar a los pastores y todo lo que habían enseñado de la palabra de Dios sería de gran ayuda para seguir adelante con paciencia en la carrera cristiana. Y la segunda motivación que encuentro yo por la cual el autor le da este mandamiento a los hermanos, porque él sabía cuál útil es el recuerdo en la vida del creyente. Es una estrategia que Dios
siempre ha utilizado, desde el Antiguo Testamento, Él usó la memoria del pueblo para llevarlos o para exhortarlos o para guiarlos. Vamos a dar algunos ejemplos. En Deuteronomio 15, versículo 15, al hablar del día de reposo, Dios le dijo al pueblo lo siguiente, ¿lo tiene? Dice, acuérdate, ¿sí ve? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate de dónde te sacó. También a través del profeta Nehemías, para animar al pueblo frente al peligro, le dijo lo siguiente. Vaya a Nehemías capítulo 4, versículo 14. Nehemías. Nehemías, mira lo que dice 4. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Y mira, ahí va la palabra. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, porque por vuestras mujeres y por vuestras casas. Isaías también lo dice, 46:9. No lo voy a leer, pero anótelo, Isaías 46:9. Vamos al Nuevo Testamento. El Señor Jesús usó la memoria de este pueblo, o cuando estaba enseñando en Lucas 17, y le dijo lo siguiente: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que quiere o el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En Efesios 2, del 11 al 13. Tampoco lo voy a leer, anótelo y usted lo lee. Pero ya el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Efesios a recordar en qué situación estaban antes de Cristo, para que comprendieran la grandeza de la salvación. Y recuerden de dónde los sacó Dios. Recuerde dónde estaban. No vivan de esa manera. Entonces, hermano, en resumen, el autor les exhorta a recordar a sus pastores o a sus líderes o las enseñanzas que recibieron de ellas, no solo por su propia debilidad espiritual en la que se encontraban, sino también porque Dios usa la memoria de manera poderosa para tomar a sus hijos, enseñarlos, guiarlos y fortalecerlos en la fe. Recuerden Apocalipsis cuando les dijo recordar esas primeras obras, volver a ese primer amor. Oh, mi hermano, yo no sé cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio, pero Dios le dice hoy: recuerda ese primer amor. Recuerda lo que hacías por Él. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo debemos obedecer ese mandamiento? Aquí surge una pregunta que es importante. ¿Cómo debían esos hermanos acordarse de sus pastores? ¿Cómo? ¿En qué forma? Veamos la segunda parte del versículo 7. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. La palabra considerar aquí en el original dice los expertos que está en tiempo presente, lo cual significa que es una acción
no es simplemente una orden, sino una manera de hacerlo. O sea, no es una orden, sino la manera en que tienes que hacerlo. Y lo que está diciendo esta palabra es: examina, reflexiona u observa constantemente. Por eso, como dijimos anteriormente, es algo que se debe hacer en todo momento. La Biblia de las Américas traduce la palabra, traduce la palabra como considerando. Así que los hermanos debían acordarse de sus líderes, examinando cuidadosamente, reflexionando continuamente sobre cómo vivieron sus vidas de fe. Ellos deberían meditar en el resultado final de su conducta. Es decir, cómo terminaron su vida cristiana. Déjenme leerle como la última parte de cómo lo tradujo la Biblia de las Américas. Lo tradujo de la siguiente manera: y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Y en la Biblia de las Américas, donde dice conducta, pone una letra A, que eso significa de que hay una nota al pie, y en la nota al pie pone fin de su vida. O sea que lo que el autor está diciendo es que consideren el resultado o el fin de su vida. Recuerden en cómo vivieron, es lo que le está diciendo. De principio a fin su vida. Algunos de esos pastores o líderes fueron perseguidos, fueron asesinados por causa de Cristo, pero todos murieron firmes en la fe. Eso es lo que le está diciendo. Consideren, ustedes que están pensando regresar, volver al judaísmo, consideren cómo ellos murieron por causa de Cristo. Esto fue lo que el apóstol Pablo dijo al final de su carrera en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Miren lo que él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Peleé la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Así vivieron estos líderes. Así debían ser recordados y debían ser considerados. Hermano, y esto es importante porque ellos mismos no estaban caminando como aquellos líderes. Su vida espiritual aún mostraba poco fruto. Por eso el autor les dijo más adelante: hombre, no dejen de congregarse. Estimúlense a las buenas obras. Hermano, para estos hermanos recordar y reflexionar sobre estos pastores les servía como una guía de motivación. Ver a aquellos hombres que habían peleado la buena batalla, hombres igual como ellos que estaban propensos a fallar, con defectos, con virtudes, pero que a pesar de que tenían defectos y virtudes, pudieron ser fieles hasta la muerte. Dice: considérenlos a ellos. Sigan ese modelo de vida. No se desanimen. Si ellos pudieron, porque tenían el Espíritu Santo con ellos, esto suena a charla motivacional, pero la verdad, tú y yo también podemos, porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Tenemos las mismas herramientas. Y sobre todo, tenemos la revelación completa. Ellos no la tenían. Tú y yo tenemos la revelación completa. Ahora, ¿cuál es la esperanza que tenemos por cumplirlo? Al cumplirlo,
¿Cuál es la esperanza de ellos? Miren lo que dice el versículo 13, el versículo 7 al final. Dice, e imitad su fe. O sea, el propósito de recordar a los pastores era para imitar la fe de ellos. Y una vez más, la palabra imitar es un imperativo. Es decir, este sí es un mandato. Esto es lo que tienes que hacer, imítalos. Y la palabra imitar en el griego viene una palabra mimeomai, de donde viene la palabra mimo. Y esto significa seguir el ejemplo o usar como modelo. O sea, úsalos como modelo. No se trata de fingir, sino de seguir la fe que ellos mostraron con sus vidas. El apóstol Pablo usa esa misma palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Quiero que vaya allí, por ejemplo. Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pablo le dice, ustedes ya saben de qué manera tienen que imitarme. Pues nosotros, dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser agravio a ninguno de vosotros, no porque tuviésemos derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Usó la misma palabra. Sigan mi modelo. O sea, eso que ustedes me están viendo hacer a mí, háganlo. También a los filipenses les dijo lo mismo. Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Sed imitadores de mí. Oh, hermanos, yo sé que aquí ninguno somos perfectos, todos nos equivocamos. Oh, mis hermanos, pero hay cosas que realmente podemos imitar de otros hermanos, porque las hacen bien para el Señor. Tristemente nosotros siempre nos escudamos en los errores de los demás y nunca imitamos lo bueno. Porque por muchos errores que tengamos, hay algo bueno que hacemos para el Señor. ¿Y por qué no imitar eso bueno? Pablo dice aquí, imítame a mí. Y es que no hay excusa para excusarnos en el pecado de otro, porque es que el único que dice ser imitadores de mí es Pablo, entonces imítenlo a él. Entonces no hay excusa. Entonces hermanos, el autor quiere que los hermanos, miren lo que voy a decir, evalúen o examinen o juzguen la vida de esos pastores de principio a fin, que aprendan de su fidelidad y de su perseverancia y que hagan lo mismo. No es evaluar la vida de ese pastor para mirar en qué se equivocó, no, es evaluar la vida de ese pastor y a ver cómo vivió correctamente para entonces yo vivir también correctamente. ¿Sí entendemos la idea? Ahora, cuando el término en el versículo 7 dice, e imitad su fe, el autor podría estar refiriéndose a tres cosas cuando habla de la fe. La fe como el acto de creer en Jesucristo, permanecer confiando en Él,
como hicieron sus falsos pastores. Puede estar refiriéndose a esa fe. La fe de creer. Creer en Cristo y permanecer en esa fe. La segunda forma en que puede estar refiriéndose cuando usa la palabra fe es la fe como doctrina. Es decir, la palabra, aceptar y sostener la palabra de la verdad de Dios. Tal como ella está escrita. Y la tercera forma en la cual puede estar usando esa fe es la fe como fidelidad. Es decir, permanecer fieles a Dios y a su palabra sin desviarse, sin dudar, incluso en las pruebas y en las persecuciones. Y yo creo que en este último sentido es que el autor está usando la palabra fe en este contexto. Donde el autor les está diciendo, miren mis amados, así como sus antiguos pastores permanecieron fieles a Dios, a su palabra, no se desviaron ni a izquierda ni a derecha, no dudaron, se mantuvieron firmes en la escritura, vayan ustedes y háganlo mismo. Vayan y hagan lo mismo. Oh, sí, usted encuentra que hay pastores que fallan, entonces que porque ese pastor falla, eso me da mi derecho ahora para también ir a fallar. No, porque yo no miro al que mantiene firme. Eso es lo que explica el autor en Hebreos capítulo 11 que ya estudiamos. Mire lo que dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Normalmente casi todos no sabemos ese versículo de memoria, pero mire lo que sigue diciendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para el autor, la fe es la confianza completa que el creyente tiene en Dios y en su palabra. Y por medio de esa confianza, obedece al Señor en todo lo que Él pide. Fue por eso que Abel ofreció sacrificio excelente a Dios más que Caín, confiando en que Dios proveería. Fue por eso que Enoc agradó a Dios y dice que caminó con fe, por fe, escuchó la voz de Dios y lo obedeció en todo. Fue por eso que Noé construyó un arca sin dudar, aunque no había llovido. Fue por eso que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó a salir de la tierra de sus padres, de su parentela. Fue por eso que Moisés prefirió sufrir por Cristo que disfrutar de los placeres, de los tesoros de Egipto. Fue por eso que los muros de Jericó cayeron, porque Josué y el pueblo siguieron exactamente el plan que Dios les había dicho que tenían que hacer. Así vivieron los líderes del pasado, por fe, confiando, obedeciendo hasta el final. Así debían vivir ahora los hermanos de Roma. Y así debemos vivir tú y yo el día de hoy. Estos hermanos no debían dudar de la palabra de Dios. Deberían imitar a los antiguos en todo momento. Todos los santos del Antiguo Testamento eran testimonio. Recuerde que el capítulo 11, el autor le presentó el ejemplo de todo este grupo de hombres y mujeres que se llaman los héroes de la fe. Ahora ellos habían tenido pastores que les habían enseñado lo mismo, les habían sido ejemplo. ¿Qué estudiamos en el versículo 1 del capítulo 12, recuerda? Si no, déjeme leerle para usted. Porque el autor dice, estos sirven como testigos. Mira lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, debemos imitar la fe de aquellos que ya terminaron su carrera. Para estos hermanos creyentes de Roma, sería de gran ayuda recordar ese momento y ponerlo en práctica. Hermanos, recordar, reflexionar e imitar a los creyentes fieles es de gran valor en nuestra vida espiritual. Es de gran valor para la iglesia. Dijo un predicador, recordarlo ayudará a mantener nuestro bote siempre a flote. Nos va a ayudar a mantenernos en el camino correcto. Nos sirven de motivación. Ahora, después de animarlos a poner la fe de sus antiguos líderes o pastores, el autor dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y la pregunta es, pastor, ¿y qué relación tiene ese versículo con el versículo 7? Pastor, es que a simple vista me parece a mí que es mejor relacionarlo con el versículo 9. Es más fácil. Pero leyendo al puritano John Owen, él dice que este versículo 8 conecta al versículo 7 con el versículo 9. O sea, no es una declaración aislada que se le dio ahí metámosla ahí, no. Es parte de la exhortación que viene a decir el autor, de lo que el autor dijo en el versículo 7 y lo que está pronto a decir en el versículo 9. Entonces, ¿qué quiere decir el autor con esta afirmación? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por los siglos, yo le agrego la otra parte. Uno podría pensar que está hablando de la deidad de Jesucristo, que Él no cambia. Como dijo Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, nunca cambio. Jesucristo es el mismo. Dios es el mismo. Su naturaleza o su superioridad nunca cambia. No dudamos de esa verdad, pero yo no creo que el autor esté hablando aquí de esto. Más que simplemente o solo declarar la deidad de Cristo, el autor lo que hace es dar una esperanza a estos hermanos que mientras vivan por fe, siguiendo el ejemplo de sus pastores, Dios los va a respaldar. Un comentarista dijo lo siguiente sobre el versículo 8. No está discutiendo la eternidad de Cristo, sino el conocimiento de Él y que florece entre los creyentes en todas las edades y que el fundamento y que es el fundamento final de la iglesia. Es decir, el mismo Jesús que sostuvo a Abel, a Enoc, a Abraham, a Moisés, a Josué, a todos los profetas, a todos los apóstoles, el mismo Jesús que guió a los pastores de estos hermanos, a los líderes en el pasado, es el mismo Jesús que los va a guiar a ustedes. Y es el mismo Jesús que nos puede guiar a usted y a mí hoy. Él nunca falla, Él nunca cambia, Él siempre cumple su palabra. Y aunque suena motivación, charla motivacional o esa charla del empoderamiento, es la realidad. Si estos hermanos pudieron porque Jesús los sostuvo, ¿por qué tú y yo no podemos si tenemos el mismo Jesús? ¿O es que ellos tenían un Jesús diferente? Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús.
¿O es que ellos tuvieron cosas peores y nosotros vivimos hoy cosas peores? Son las mismas. Y son las mismas porque es el mismo pecado, es el mismo hombre. Todo lo que tú y yo vemos hoy es lo mismo que estaba en el... Pues si no, pregúntele a Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que había diferencia entre Sodoma y Gomorra y lo que tenemos hoy? La misma historia. Tenemos al mismo Cristo. George Leo, un pastor inglés del siglo XIX, dijo lo siguiente sobre Cristo. Cristo es el mismo misericordioso y poderoso abogado y protector con respecto a todos los que le sirven fielmente hasta el fin del mundo. Es el mismo Cristo. A todos los que le sirven fielmente, es el mismo. Hermano, qué esperanza para esos hermanos que podrían confiar en que la fe de sus pastores descansaba en Jesús y que ellos también podían confiar en Él. Por eso es que el autor le dice en el versículo 8, le da el versículo 8 para darles la seguridad y la esperanza que necesitaban. Les daba la motivación para que si algo faltaba para que recordaran a sus pastores, recuerden, ellos pusieron la confianza en un Jesús que nunca cambia, que nunca falla. Y si tú y yo tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en ese Jesús, podemos tener la esperanza y la seguridad de que Él cumplirá en nosotros también ese propósito. Ahora, después de haber mirado estos versículos, tenemos que tener una aplicación a nuestras vidas. No solo como creyentes individuales, sino también como iglesia. La pregunta que nos hacemos tú y yo hoy es, ¿cómo nosotros como cristianos y como iglesia podemos cumplir este mandamiento de recordar a aquellos que fueron nuestros líderes, considerando toda su vida con el propósito de imitarlos? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que podemos tener, déjeme darle dos maneras prácticas de hacerlo. Quizás muchos de nosotros, los miembros de esta iglesia al menos, o aquellos que nos visitan, nunca han tenido un pastor fiel que los guiara a la palabra de Dios, o quizás nunca lo han conocido y ese pastor ya falleció. Por eso quizás sería muy difícil recordar porque pues estarán vivos todos. Pero yo creo que una forma de la que podemos poner en práctica esto, mis amados hermanos, es leer biografías de siervos de Dios que fueron fieles a Dios en su llamado, en su servicio en la iglesia local. A lo largo de la historia encontramos cristianos en todo el mundo. Podemos aprender sobre sus vidas, leer, ver sus vidas, imitar su ejemplo de fe. O quizás algunos creyentes que sí conocemos que fueron fieles y hoy ya no están con nosotros. Hay dos libros, un clásico, es el libro de los mártires de John Foy, que habla sobre esos libros de esos creyentes que murieron por causa de Cristo. Otro libro que me recomendó mi papá hace unos años fue Torturados por Cristo. Nos presenta historia de hermanos que por causa de Jesucristo fueron torturados hasta ser muertos, pero que nunca negaron su fe, se mantuvieron firmes, porque habían entendido a quién servían y que lo que el mundo podría hacer por ellos los podía matar, pero nunca podía quitar la fe y la salvación que tenían en Cristo.
Hermanos, es impactante leer la vida de ellos. Yo lo motivo para que usted los pueda leer. Sirvieron firmemente hasta su muerte. Hombres que entregaron su vida por la verdad del Evangelio, que amaron a sus hermanos hasta la muerte. Hermanos, hay que leer biografías de hombres de Dios, nos ayudan, nos motivan. Es más, en la Escritura encontramos biografías. A veces hay predicaciones, o casi no encontramos predicaciones biográficas, es decir, la predicación sobre la vida de un hombre o un personaje de la Escritura. Leer sus vidas nos va a ayudar a mantenernos firmes, nos va a ayudar a no cometer errores. Leer, por ejemplo, o estudiar la vida de David, un gran hombre de Dios, considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también nos va a ayudar a decir que por confiado lo llevó a pecar. Y ese pecado lo llevó a otro pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado. Entonces, hermanos, estudiar personajes de la Escritura nos van a ayudar a afianzar nuestra fe. Imagínense, Dios pudo simplemente haber puesto David, un hombre conforme al corazón de Dios, y habernos presentado como el hombre más bonito, que no hacía nada malo. Y nos hubiéramos enterado, pues no. Pero Dios decidió dejar su terrible pecado. No para que pongamos a David como punto de empezar a darle, sino para decir, podemos caer si nos descuidamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que cree que esté firme, mire o ponga cuidado que no vaya a caer. Entonces, hermanos, es importante. En segundo lugar, después debemos entender, y esto no lo voy a usar como justificación, ningún cristiano puede cumplir. Oh, no, perdón, esto sí, esto lo voy a decir, esto es importante. Hermanos, debemos entender, ningún cristiano puede cumplir el mandamiento de Hebreos 13:7 si no es parte de una iglesia o una congregación local. Solo siendo miembro de una iglesia local, bíblica, podemos obedecer lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Nadie puede cumplir esto siendo un cristiano solitario, como el llanero solitario. Porque es en la iglesia local donde Dios ha puesto pastores, líderes, para guiar nuestras almas. Es allí donde Dios ha puesto maestros que nos hablan constantemente de la palabra de Dios. Es por eso que el deber de todo cristiano, y si usted que nos visita por primera vez, si no, todavía no pertenece a una congregación o nos está visitando, lo que sea, todos tenemos que pertenecer a una iglesia bíblica, sin excepción. No tiene que ser esta. Busque una iglesia bíblica, pero toda persona tiene que permanecer o pertenecer a una iglesia bíblica si quiere cumplir este mandamiento. Ese cuento de que yo veo en línea, es que yo no encuentro una iglesia donde ir. ¿Cómo que no? Pues busque, tiene que haber una. Imposible que no haya una iglesia bíblica, tiene que haber una. Y como dijo un predicador famoso, él dijo lo siguiente: no busques una iglesia cerca a tu casa, busca una iglesia cerca a la palabra. Ahora, si somos sinceros, ustedes no pueden recordar a su pastor como los hermanos de Roma recordaban a los de ellos, simplemente porque gracias a Dios, bueno, para mí, no sé para ustedes, pero gracias a Dios, pues todavía estoy vivo. Por la gracia de Dios todavía estoy vivo, estoy aquí, estoy con ustedes. Y he meditado mucho cómo podría decir esto.
Pero, pues yo no soy un hombre perfecto, y lo he dicho en varias ocasiones, no soy el mejor pastor, ni pretendo serlo. Soy quizás de media tabla para abajo, ahí por esa línea me considero yo. Yo hablaba con mi esposa, le dije, yo solamente en una sola cosa me considero que soy top en mi vida, en lo único, en todo lo que yo he hecho, lo único que me considero top en mi vida ha sido una sola cosa. Todo lo demás que yo hago, lo que yo he hecho, me considero de media tabla para abajo, porque así lo veo. Tengo como pastor muchas debilidades y quizás he cometido demasiados errores y ustedes se han dado cuenta. Pero dentro de mis debilidades procuro servir al Señor con fidelidad. Trato de hacerlo con fidelidad. Y no voy a decir lo que hago, pero simplemente trato de hacerlo con fidelidad. No porque sea el pastor. No lo hago porque soy el pastor. Lo hago porque entendí que el Señor dio todo por mí. Porque Él me amó y porque es mi responsabilidad. Y porque siempre lo he hecho aún desde que no era pastor, porque fue la convicción que Dios me ha dado. Y yo lo animo a que usted pueda reflexionar. Como lo dije, y usted lo sabe, yo no soy el mejor pastor. Y cometo muchos errores. Pero yo creo que usted ha visto de que hay cosas buenas que se pueden imitar. No imite lo malo que usted ve que yo hago. Imite lo bueno. Porque aunque sea una cosa buena hago, imite esa. Ahora que estoy vivo. Pensar es que el pastor lo tiene que hacer o tal hermano lo tiene que hacer porque es el pastor, yo no soy líder, el líder lo tiene que hacer, yo no soy líder. Es que los líderes tienen que congregarse y yo como no soy líder, yo no me congrego. Hermano, pensar de esa manera nos lleva a entender que no hemos entendido lo que es la iglesia local. Pensar de esa manera. Todo cristiano que es miembro de una iglesia local o de una iglesia debe reunirse con el pueblo de Dios cada que la iglesia se reúne, no porque tenga un título en la iglesia o porque tenga que ir a hacer algo, sino porque es la responsabilidad del pueblo de Dios reunirse cuando el pueblo adora a Dios. No es por nada más. Es que yo no soy líder. ¿Quién dijo que porque uno es líder tiene que reunirse? Es porque es la responsabilidad de todo el pueblo de Dios. Es más, yo no tenía pensado decir esto, pero lo voy a decir. Porque hoy estábamos estudiando algo en los caballeros. Vaya a Juan capítulo 17, versículo 7. Perdón los hermanos de la cosa, porque ahora lo asocio. Yo le dije a los hermanos, nosotros tomamos muy a la ligera lo que es la unidad. Jesucristo dice allí, versículo 21, 17, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hermanos, la unidad nosotros la tomamos a la ligera. Pero este pasaje nos está diciendo que la unidad de los cristianos es parte de la imagen ¿de quién? De Dios. Es una imagen visible de la unidad que hay entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La unidad como nosotros, o sea, entre nosotros, como nosotros caminamos en unidad.
que está reflejando la unidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso ese cuento de que porque Él es el líder, Él tiene que hacerlo. Porque Él es el líder, Él tiene que congregarse. Porque Él es el líder, porque Él es el líder. Yo como no soy líder, yo no tengo que hacer nada. Perdóneme, pero tú no has entendido lo que es la iglesia local, ni has entendido la unidad que tenemos en Cristo. Somos uno porque estamos en Él. Por eso me congrego, no porque sea pastor. Por eso quiero dar un buen testimonio, no porque sea pastor. Por eso quiero ser buen esposo, no porque sea pastor. Por eso quiero predicar bíblicamente, no porque sea pastor, sino porque Cristo me amó, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y debemos imitar la vida de aquellos líderes, incluso mientras aún están vivos, las cosas buenas que están haciendo. Aquí hay una hermana, bueno, ya no está con nosotros en el momento. Pero yo siempre la pongo como ejemplo. La hermana Ofelia. Muchos la recordarán. Me enseñaba a los niños. Llegó un momento donde por la edad y por la enfermedad que tenía, pues ya necesitábamos sacarla y honestamente no sabía yo cómo sacarla. Porque no quería salirse. No quería salirse porque ella decía, yo tengo que ir a dar clase. Y un día estábamos en un trabajo de una clase que estaba dando de predicación y todas las cuales, y tenía una tarea y ella llegó a la clase. Y yo, bueno, dejémosle la clase, pues ya estoy en la clase y estuve en la clase. Eso fue, a la mitad de la semana me llamó la hija. Me dijo, pastor, es que mire que mi mamá, ella está con la tarea, que está desesperada. Yo le dije a ella, no, tranquila. Yo le dije a su mamá que no se preocupe. Sí, pero ella quiere hacerla, bueno, pues trate de ayudarle ahí, pero no se preocupe. Desesperada por hacerlo, por servir al Señor. El otro día fuimos con mi esposa a verle y algo mencionó todavía. Le costó un poquitico recordarme, pero ahí se acordó de mí cuando me vio. Me dijo, pero usted creo que es el pastor. Me dijo, sí. Hermanos, y a veces cómo nos cuesta servir. Y yo cada vez que pienso, y siempre lo recuerdo ahora que está viva, porque hay que recordarlo ahorita que está viva. Su fidelidad, su servicio, su deseo. Hermano, debemos evitar, hay cosas de muchos de los hermanos suyos que están ahí sentados, a las cuales muchas veces tú y yo siempre resaltamos o criticamos los errores de ellos. Hay cosas muy buenas de ellos que deberíamos estar imitando, en lugar de estar mirando lo malo que están haciendo. Y eso no es justificación. Deberían arrepentirse de lo malo que estamos haciendo, o deberíamos arrepentirnos. Pero hay cosas buenas que están haciendo, ¿por qué no imitamos eso? Ahora, usted que nos visita, si usted no pertenece a una iglesia, o usted va a una iglesia donde no es un modelo bíblico, pues entonces hable con ese pastor para que se convierta en un modelo bíblico. Y si no hay esperanza, pues entonces sálgase. Si es una iglesia donde solamente hay espectáculos, bailes, entretenimiento, en lugar de enseñanza de la palabra de Dios, salga corriendo de ahí. Es una iglesia que no honra el nombre de Dios, salga de allí. Y otro problema que tenemos el día de hoy son los pastores celebridades. Ahora, para ser justo, el problema no son ni ellos, el problema son los creyentes, somos los creyentes. Creyentes inmaduros que no quieren pertenecer a una iglesia local, pero que buscan seguir esos pastores por todos por lados. Pero sabe una cosa, no los puede seguir como modelo. Por muy buen predicador que sea, quizás los que yo he recomendado en algún momento, John MacArthur o Sugel Michelin, Miguel Núñez,
entre otros. Nunca podrá verlo usted como modelo, ¿sabe por qué? Porque usted solo los conoce por la pantalla. Usted solo conoce a esos pastores por la pantalla. Usted nunca podrá cumplir ese mandamiento de Hebreos 7:13, 13:7, porque usted no puede considerar toda su vida para imitarle. Usted no tiene una relación cercana con ellos. Solo ve por la pantalla. Usted no puede ver cómo es como esposo, cómo es como padre. ¿O lo puede ver? Y además le voy a dar un ejemplo. Hace unos días o hace unos meses, uno de los grandes predicadores y teólogos de nuestro tiempo, que de hecho he aprendido muchas cosas de él, se armó el escándalo porque predicaba tremendo. Y las enseñanzas y toda la que era bíblica. Pero lo atraparon que estaba en adulterio. Y no fue que adulteró y tuvo un desliz de adulterio un día, no. Llevaba 5 años en adulterio con una joven. Usted no conoce su vida íntima, no vive con él. Solo lo ve por pantalla. Y por la pantalla no puede vender lo que sea. Por eso la iglesia necesita, el creyente necesita una iglesia local donde usted pueda tener contacto con el pastor, mirar a ver su vida matrimonial. Usted puede ver mi vida matrimonial. Por eso debemos involucrarnos, someternos al liderazgo. Hombres carnales, si me permite, perdón, hombres de carne y hueso, en el sentido de que usted lo puede tocar. El de la pantalla usted no lo puede tocar. Es aquello a los cuales usted tiene que recordar. Sí, yo sé que, a ver, no lo digo porque va a sonar como que no. A eso somos llamados, involucrarnos. Y quiero decirle algo a usted que quizás hoy nos visita, o que lleva rato con nosotros y todavía no has creído en Cristo como el Señor de tu vida. Quiero hacerte un llamado urgente. Fuera de Cristo no hay esperanza. Fuera de Cristo no hay razón de vivir. Efesios capítulo 2, el apóstol dijo lo siguiente: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estimado amigo, Dios te recuerda hoy la necesidad de arrepentirte de tus pecados, de creer en Jesús como el único Salvador de tu vida. Te llama a reconciliarte con Él. Ven a Él en fe y arrepentimiento. Porque si no vienes a Él en fe y arrepentimiento, dice la Escritura, que la ira de Dios estará sobre tu vida. Y el día que tengas que dar cuenta a Dios, si Cristo no es tu abogado, si Cristo no es tu representante, dice la palabra de Dios que ese día será el lloro y el crujir de dientes, porque pasarás la eternidad sin Cristo en el infierno. Puede venir a Cristo y encontrar en Él salvación. Vamos a orar, ponga sobre tus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy hemos podido leer, meditar. Señor, te damos gracias por lo que tú le dijiste a esta iglesia en Roma, que los llamaste a recordar la enseñanza que habían recibido.
Señor, gracias porque hoy tú nos llamas a cada uno de nosotros a recordar la enseñanza que recibimos constantemente. Padre, permite, oh Dios, de que tu palabra no caiga en tierra dura o en saco roto. Señor, sino que tu palabra pueda dar fruto. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude. Señor, que lo que hemos recibido hoy, Señor, nos sirva de motivación para constantemente, Señor, estar recordando cada palabra que hemos escuchado o que nosotros mismos hemos estudiado, que la podamos poner en práctica. Que cuando lleguen los momentos de desánimo, que lleguen los momentos de desaliento, podamos recordar tus promesas. Señor, y estas nos sirvan de motivación. Podamos recordar a aquellos hombres y mujeres de la Escritura, Señor, que a pesar de las circunstancias, se mantuvieron firmes. Padre, te pido que tú sigas obrando. Señor, y que los frutos se puedan dar. Señor, oro por aquellos que no te conocen y están hoy en medio nuestro, aquel joven, aquel niño, aquel adulto. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo siga o redarguya sus vidas y les muestre, Señor, su pecado, su necesidad de un Salvador y puedan correr a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, haz la obra en ellos, que puedan creer en ti y puedan empezar a caminar en novedad de vida. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén.